Cámara de Comercio de Barranquilla. Juntos hacemos región. Amigos del Caribe colombiano, bienvenidos a Puntos de Vista. Nuestro invitado, Julián Schwilderman. Muy bien. Otra vez pude, ¿no? Muy bien. Analista político internacional que está de vuelta en Colombia y en Puntos de Vista. Julián, un placer tenerlo nuevamente. Al contrario, gracias, Manuel. Mucho ha pasado desde la última vez que estuvimos en este programa en el campo político internacional, ¿verdad? Así es, sí. De todos los hechos, ¿cuál destacaría usted como el más impactante para el mundo? Bueno, para el mundo, digamos que el hecho de que haya habido un cambio en la administración de Estados Unidos es importantísimo en virtud de la influencia internacional de ese país. Y el cambio está marcado incluso por una personalidad que a su vez marcó un cambio interno en lo que es la situación, por así decir, racial en Estados Unidos, por ponerlo de alguna manera. No fue simplemente un cambio de gobierno y un cambio de partido, sino que quien asumió fue un hombre de raza negra. Él es mestizo, en realidad es padre y madre blanco y negro, pero digamos negro en términos generales. Y esto creo que marcó muchísimo a nivel el ejemplo que dio al mundo entero, en Latinoamérica, aunque en Europa sobre todo, una Europa que en general aspira mucho a la multidiversidad, a la multiculturalidad, a la multirracial, y aquí tienen un modelo fantástico. ¿Qué pasa que en Estados Unidos el anglosajón, el norteamericano descendiente de irlandeses, en fin, el blanco, sí, vote por un negro? Porque es que los blancos eligieron a Obama, no fue la raza negra, no fue la población negra ni los latinos, ¿verdad? Exactamente, sí, los negros obviamente que votaron masivamente por Obama, pero la mayoría pero la ganancia la dio por la mayoría blanca que lo ha votado. Claro. Bueno, porque yo creo que el tema racial no fue un tema, esto es lo más central, creo que el propio Obama lo marcó claramente, él no hizo campaña enfatizando la cuestión racial. Eso fue muy inteligente, muy maduro de su parte. No lo presentó como una revancha de la comunidad negra hacia los WASP, como se dice, ¿no? Los anglosajones blancos. Y fue marcado como que lo que él proponía era una ideología diferente, un enfoque diferente, y fue el eje por ese lado. Un side effect, digamos, fue presentado como que era una gran realización de la sociedad norteamericana que un negro obtuviera la presidencia. Pero creo que en este sentido lo que explica es fundamentalmente por afinidad ideológica del Partido Demócrata, y hubo un cansancio también popular con algunas políticas del presidente Bush, que había una necesidad de cambio, y el cambio en términos así simbólicos era doble, porque era el cambio a otro partido y el cambio racial espectacular que también se iba a dar, ¿no? ¿El pueblo norteamericano está tan preparado para votar por una mujer como lo estuvo para votar por un afrodescendiente? Yo creo que sí, yo creo que sí. Realmente Estados Unidos es, a mi entender, un ejemplo de democracia plena y auténtica. Sorprendentemente, a mi manera de verlo, es uno de los estados más criticados del mundo, Sí. De manera paradójica en muchos sentidos, que después veremos, pero yo creo que definitivamente. Hillary Clinton hoy es secretaria de Estado, es una mujer, una predecesora de ella fue Madeleine Albright. Ha habido ministras en distintos puestos, juezas de la Corte Suprema muy prominentes en Estados Unidos, o sea que el papel de la mujer está afirmado. Y esta es una gran diferencia con Europa que yo aprecio, ¿no? Digamos, Europa también ha tenido ministras y jueces mujeres, pero Europa ha sido tradicionalmente muy crítica de Estados Unidos en este aspecto, lo consideraban chauvinista, cerrado en sí mismo, ajeno a los problemas mundiales. Y en rigor, donde surgió un negro presidente no fue ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en España, fue en Estados Unidos tan denostada. Paradójico. Con lo cual, en términos prácticos, ha dado una señal muy clara. Es cierto, la comunidad negra sufrió muchísimo en Estados Unidos, históricamente por la esclavitud, por supuesto, y luego por marginaciones propias en épocas donde las minorías siempre tuvieron problemas, ¿no? En todo el mundo, no fue solo ahí. Así es. Pero el hecho de que ahora mujeres y negros tengan papeles tan importantes en la política norteamericana, creo que es un avance, una justicia con estas minorías marginadas. Pero no necesariamente quiere decir que se acabó el racismo en Estados Unidos. No, pero esto nunca fue un tema de racismo o no racismo. El hecho que no antes fue un tema de campaña. No solo no fue un tema de campaña, lo que quiero marcar es esto, y que el racismo hay en Estados Unidos es incuestionable, y lo hay en la Argentina y lo hay en Colombia, digamos. Racismo hay en todos lados, no hay lugar donde no hay racismo. Donde hay seres humanos, más bien. Exacto, desafortunadamente es un mal de la sociedad contemporánea, e históricamente fue el caso. Ahora estamos mejor que antes, en este sentido, hay cada vez menos
racismo, creo yo, Sí. o al menos mayor concientización y mayor lucha contra el racismo. Digamos, no sé si hay menos, lo que hay es mayor combate al racismo, lo cual es un avance. Pero a mi modo de ver, en Estados Unidos se planteó mucho esto, ¿no? Como que, bueno, esto demuestra que la sociedad dejó de ser racista y da lugar a un negro. Llegan a ver un minutito. Los negros en Estados Unidos desde las últimas décadas ya tenían derechos plenos que en otras sociedades no hay. A ver, si uno cuenta cuántos jueces o ministros o prominentes futbolistas o comentaristas políticos o lo que fuere, negros hay en Estados Unidos, comparados individualmente por país a otros lugares del mundo, donde la raza mayoritaria es la blanca, y yo creo que había mucha preponderancia de negros, con lo cual, a mi entender, esto no marcaba que había racismo previo y ahora dejó de haber porque asumió Obama. Racismo existe en todos lados, pero la sociedad norteamericana no es racista antes de Obama, digamos. Pero siempre hablamos del racismo de los blancos en contra de los negros, Sí. pero también hay racismo Sí, en absolutamente. el otro sentido, ¿no? Absolutamente, sí, de sí. los negros hacia los blancos, en fin. Lo que sucede, Manuel, es que en general cuando existen los prejuicios minoritarios contra la mayoría no son destacados. Uno se concentra más en los prejuicios de las mayorías versus las minorías. Pero es totalmente cierto lo que señalás. De hecho, Michelle Obama, en plena campaña, la esposa de Obama, tuvo un traspié muy fuerte cuando habló de que ahora sí, dijo, este es mi país, ¿no? Este fue algo sorprendente, esa frase ya fue muy cuestionada por eso y reflejaba un prejuicio. El propio líder, el asesor espiritual de Obama, no recuerdo el nombre, Jeremiah Bright creo que se llamaba, no recuerdo. era muy controvertido, muy antiblanco. Él tenía sentimientos racistas contra los blancos, contra los judíos. Digo, el problema es este, cuando uno tiene racismo contra un Cuando grupo... hay odio en el corazón... Ya está, exacto. Cuando hay en el corazón los tenés para todos, no hay discriminación. Los primeros 100 días de Obama ya han pasado pues más de 100 días obviamente, sí, pero ¿ha llenado las expectativas? ¿Cuál es la primera impresión en este corto tiempo? Haces bien en señalar que es corto tiempo, porque 100 días es yo poco no sé para de evaluarlo. dónde nos inventamos los primeros 100 días. Sí, no sé. O sea, como si hubiera una varita mágica. Sí. Mira, al menos en política exterior, que es el área en la que me considero más adecuado para hablar, ha habido cambios importantes desde el día número 1. En realidad Obama quiere marcar una diferencia en el legado de Bush muy acentuada. Y si exploras los principales trazos de su política exterior, por ejemplo, hacia el Medio Oriente, son muy evidentes. Incluso hacia Latinoamérica, que después lo podemos ver esto con la última cumbre de las Américas en Puerto España. Pero, por ejemplo, el anunciar cerrar Guantánamo fue una decisión simbólica muy importante. Él quería dar el mensaje claro a su propia constituency, como se dice, de que acá venía un cambio. Él anunció una retirada de Irak, puso un calendario, cosa que los republicanos no querían hacer. Ellos decían, de Irak nos vamos a ir cuando las circunstancias lo permitan. Obama dijo no, nos vamos y empezó a poner fechas. Dijo tal cantidad para agosto, tal cantidad para septiembre del 2010 y para el 2011 la totalidad. Respecto de Irán, un cambio muy importante. Perdón, sí. ¿Podrá cumplir? Es un interrogante. Porque es que puede suceder cualquier cosa que eche por tierra eso. ¿No? Sí, ese es el problema de los calendarios. La realidad es que más allá de la diferencia ideológica que los demócratas podían tener con los republicanos, desde el punto de vista político es una imprudencia hablar de un calendario porque en rigor la realidad marca el calendario, ¿no? Así es. Uno podía haber dicho, bueno, haremos un esfuerzo de procurar para determinada fecha, tratar de estar fuera de allí, pero esto va a quedar sujeto a las realidades. Pero no dijeron eso. Él fue muy específico, puso las cantidades y las fechas con mes por año que se iban a ir. Entonces, la verdad que, bueno, habrá que esperar. Yo lo veo... La ventaja que tiene es que los políticos sí tienen la varita mágica y cambian con una facilidad por supuesto. tremenda. Sí. Irán. Absolutamente. Hacia Irán hubo un cambio en cuanto a una oferta de diálogo. El presidente Bush había ubicado a Irán junto a Irak y a Corea del Norte como eje del mal y no había diálogo con ellos. Enemigos a muerte. ¿No? Totalmente. Sí. No, es al revés. Enemigos a muerte dijo Irán hacia Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos dijo, bueno, eje del mal. Listo, ya digamos. Ya está claro. Entonces no había diálogo. No había diálogo sobre el presupuesto de que era contraproducente. ¿Por qué? No porque no se creyera en la virtud del diálogo. Esto es necesario, siempre es la primera opción a defender. Pero uno tiene que tener la sabiduría de entender que cuando el diálogo no funciona, hay que apelar a otras opciones. Uno no puede pregonar diálogo insistentemente. Y además hablar por eterno, hablar. Claro, sí. Llega un punto que uno plantea, bueno, diálogo hasta cierto tiempo y si no funciona, chao. Los europeos hicieron eso. Desde el año 2002 al 2005 se hizo diálogo. Lo que Francia acuñó el término diálogo crítico con Irán. Correcto. Y Londres finalmente admitió, no sirvió para nada, dijo, abiertamente.